la historia del FMI, ¿a qué ha conducido durante todos los gobiernos que han transado con este Fondo Monetario? Absolutamente. Mira, yo creo que desde el consenso de Washington en adelante fue metiendo las garras, pero tal vez, hoy vuelve un viejo conocido, ¿no? Fue en la dictadura tal vez donde pegó el salto de calidad, porque ahí un poco de alguna manera fabricaron como mecanismo de saqueo el tema de la deuda externa. Claro. Ahora, si vos ves la curva de la deuda externa de la época de la dictadura hoy, tiene dos columnas, en una lo que se pagó y en otra cómo quedó la deuda. Cada vez se pagó más, siempre se pagó, no es que nadie dejó de pagar, vamos a decir las cosas como son. Lo decís por lo Cristina, por supuesto, claro. Claramente. Cuando claramente ella decía que por no. el tema del desendeudamiento y todo eso que no es real, y más se pagó y se le pagó al FMI al contado. Ahora, pues, la discusión en todo caso es que se podía haber hecho con esa plata. Pero quedó una deuda monstruosa. Y por supuesto ahora Macri, en su salsa, no solo la hace crecer exponencialmente, sino que vuelve a los mecanismos más tradicionales y más usureros del fondo, los del crédito stand-by, que encima que es plata ficticia, es a cambio de medidas de ajuste, porque digamos de los 55.000 millones solo entran 15.000 y el resto es, como siempre, una suerte de mecanismo de usura, es decir, de pedir reformas estructurales, achique de los presupuestos públicos. O sea, cada vez que se habla de disminuir el déficit fiscal, implica menos salud, menos educación, menos salario. Despidos. Exacto. Y cada vez que se habla de reformas estructurales, de las reformas en el Estado y en el, digamos, en el mundo laboral, como dicen, bajar el costo laboral, implica retroceder décadas en materia de derecho laboral, que es todo lo que sería reforma laboral, flexibilización. Bueno, esos son un poco los objetivos. Yo igual acá señalaría una cosa. Una cosa, Macri, que después, envalentonado por el resultado electoral del año pasado, anunció una hoja de ruta en la cual, de alguna manera, del famoso gradualismo se iba a pasar a una política creo que dijo reformismo permanente, porque anunció todo un paquete de reformas estructurales profundas, una reforma laboral que implicaba perder conquistas elementales como la indemnización, entre otras, ¿no? Se hablaba del aguinaldo también, se habló del aguinaldo en algún momento. Sí, cambiaban las bases de cálculo para todo pero eso. Nos quería plumerear. Efectivamente, era una ley ómnibus. La reforma jubilatoria, la reforma en salud, que la mal llamada CUS, que era la Cobertura Universal de Salud, y otra serie de cuestiones que hacían a aumentar la dependencia con pactos con el imperialismo, como ser el ingreso a la Organización Mundial de Comercio, el TPP, toda una serie de pactos que se sumaban a los que ya están y tampoco ningún gobierno los denunció y digamos, los discontinuó. Entonces, ahora, otros en Macri que hay hoy, porque digamos, creo que pasaron algunas cosas en el medio. Yo creo que apenas empezó a envalentonado con esto, a tratar de aplicar ese ajuste, y la gente percibió que se venía una metida mano en el bolsillo importante, cualitativa. Hubo una reacción. Yo creo que las jornadas de diciembre de movilización que hubo fueron muy importantes. Realmente de confluencia, de movilización masiva, abarcaron a todos los sectores y se llevaron por delante a los que no se querían movilizar, me refiero a dirigentes sindicales. Sí, claro, a la CGT que ustedes claro. Entonces, de los gordos. De los gordos, de los medianos y algunos flacos. Entonces, y bueno, ahí metió parcialmente la reforma previsional. Todo esto obviamente tiene un costo tremendo, pero metió... ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado todo? Retrocedió con la reforma laboral y de alguna manera
no fue a fondo del todo con los tarifazos que estamos sufriendo de una manera tremenda y tuvo que reacomodar con todo esto que pasó en este tiempo, toda esta crisis que se abrió, los propios techos salariales. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta de los trabajadores y de los sectores populares, aún dispersa pese a estos sí, dirigentes. Sí, sí. Pero cada vez que hubo una convocatoria, que el 21 de febrero, hubo una movilización, por supuesto, convocada por todos esos dirigentes, pero los que fueron no fueron a cantarle loas a Moyano, fueron a llevar sus reclamos. Claro. Mucha gente suelta, además, columnas de sindicato que se sorprendieron algunos como se poblaron de trabajadores muy masivos. Bueno, el último paro nacional del 25 fue un parazo. Fue un parazo, pero algunos masivo, por supuesto, bueno, todo lo que digamos, pero la realidad es que, a ver, lo llamo una central desprestigiada, dividida, por los diarios, sin preparación, sin una sola asamblea. Sospechados de corrupción. Sí, por eso digo desprestigiado. Claro, completamente. De todo. Y la gente igual va... La gente igual para sabiendo que al otro día van a negociar y lo van a usar para descomprimir la caldera. ¿Se entiende? Ahora, yo me voy. Todo esto marca que el gobierno está muy complicado porque ahora tiene lío con sus propios socios, con los de afuera y los de arriba, porque le están apretando a decirle, viejo, a vos te pusimos ahí, sos de los nuestros, te pusimos ahí para que vayas a fondo. Tienen una interna importante, ¿no? Están teniendo una interna importante. Sí, porque saben que hay un problema. La frutilla del postre de todo esto era la reelección de Macri. Claro. Y con estas medidas impopulares, la gente que lo votó, por eso. No creo que vuelva. Ahora, acá viene la pregunta, porque digamos, ¿por qué con toda esta energía el gobierno no fue derrotado? No es que fue derrotado, una cosa es que tenga una crisis importante, una cosa es que tenga palos en la rueda del ajuste, otra y de su plan estratégico, y otra cosa es que haya retrocedido completamente. No es así. Entonces, de alguna manera, si gana aire de nuevo, vuelve a intentar aplicar la reforma laboral, esta vez en cuotas, vuelve con los tarifazos, las medidas de ajuste, aunque reacomode los techos salariales. Y no olvidemos que deja librado al mercado ciertos aumentos como lo de las naftas. Bueno, ¿no? Todo eso que eso. Es siempre transferencia de recursos de abajo para arriba. Entonces, eso tiene que ver con el rol de dos actores. Uno, los dirigentes sindicales burocráticos, eso está claro, porque no se le dio ninguna continuidad con un plan de lucha a lo del 25. Por eso la marcha de mañana fue... La marcha de mañana que vamos a... Y el otro de la oposición política, porque la oposición política, la verdad, un gobierno, ¿por qué Macri llegó hasta acá y tuvo muchas leyes aprobadas y que es evidente, estando en minoría. En minoría, sí, está en minoría. En aras de la gobernabilidad ahora lo critican mucho porque, claro, como está perdiendo base social, siempre pasa lo mismo. Ya están viendo a ver si pueden fabricar algún recambio por las dudas, no sea cosa que acá se arme alguna tipo 2001 y Macri quede pedaleando en el aire, aunque todavía eso no se vea en lo inmediato. No se ve en lo inmediato, por eso yo pensaba... pese a las marchas, movilizaciones, todo eso que vos contás y que uno ve que pese al desprestigio de esta CGT, se convocó, quisieron decir que bueno, que fue masivo porque no había transporte, entonces la gente no puede... Fue masivo porque fue masivo. Fue masivo. Y que pare el transporte y te pare todo el transporte es importante, por más que sean los gordos, los corruptos, todo lo que quieras. Pero en algún punto a mí se me ocurre que somos demasiado pacientes, ¿no? Mirá, yo creo que tiene que ver con la falta de una alternativa de recambio que sea para un cambio, de verdad. A eso quería apuntar, porque, ese es el problema. Porque yo el otro día, a ver, ¿quién era que lo dijo? Creo que yo lo anoté, Jorge Asís en lo de Fantino, dijo que la única alternativa es el peronismo. Yo dije, ¿pero cómo? Digo, hay un montón de partidos en el medio, no es blanco o negro. ¿Por qué siempre tenemos que estar eligiendo al menos malo? Tenemos el FID, usted, no sé, una serie de partidos que pueden hacer un frente de izquierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se habla de eso? Lo que falta es eso, porque
yo creo que justamente se necesita, primero, una salida distinta, porque todos los que están debatiendo, incluido Asís, las distintas fracciones del peronismo, lo que sea, kirchneristas, no kirchneristas, gobernadores, plantean más o menos lo mismo, esa es la verdad. O un ajuste más gradual, más en cuota, más en shock, pero ninguno está cuestionando a fondo el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, el sistema fui algo previo, por supuesto que ninguno lo cuestiona. Entonces, no. Hay una salida distinta, que es obviamente ajustar a los de arriba y a los de afuera, vamos a decirlo así, de manera sencilla. Pero para eso hace falta una alternativa política distinta. Y ahí es donde tenemos un debate en la izquierda, autocríticas, una materia, una asignatura pendiente. Sí. Nosotros, todos en la izquierda. En la izquierda tendrían que unirse, dejarse. Tendría que haber un solo frente, amplio, incluso incorporando gente que tenga matices. Porque si vos de verdad no tallás en los sectores disconformes, yo te estoy diciendo de abajo, disconformes, claro, del kirchnerismo, que todavía algunos que lo ven como si fueran de izquierda. Bueno, sí. El otro día muchos van a la 9 de julio a protestar contra el Fondo Monetario y, digamos, en la trastienda del armado ese estuvo el kirchnerismo. Y la gente, era genuina esa protesta. Era genuina, fue genuina. Absolutamente genuina. Sí, y ahora sí. Toda esa gente va a tener defraudada, porque la verdad, ¿por qué? Porque vuelva un gobierno que pagó la deuda, pagador serial de deuda y que la aumentó, y hoy realmente no es la alternativa, ese es el problema. Por supuesto, menos lo van a hacer los sectores del peronistas más conservadores. Entonces, necesitamos poner en pie una alternativa potente, fuerte, amplia, pero claramente de izquierda. Claramente de izquierda, es lo que yo vengo a ver. El año pasado, cuando estábamos en Radio La Soberana, se lo planteaba yo a Bodart, se lo plantea Siner, o sea, estoy hablando de Alejandro Bodart, Juliana Siner, gente, uno del FIT, otro del Movimiento. ¿Por qué no se unen de una buena vez? Zamora, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de hablar, ¿por qué siempre quiere ir solo Zamora, solo y su sombra, con lo valioso que es Zamora? Entonces, habría que hacerlo, porque me parece que yo como votante de la izquierda, que lo digo claramente siempre, lo tienen que hacer, porque necesitamos otra alternativa que diga, que plantee otra cosa, como una vez planteó Castillo el año pasado en un programa, dijo que lo lleve al fondo, no estoy ya yendo muy al fondo de la cuestión, nosotros estamos por la abolición de la figura presidencial, y yo lo aplaudía cuando dije eso, porque el presidente en la Argentina, con la constitución que tenemos, concentra tanto poder. Bueno, hoy que estuve ahí en Crónica, me decía, bueno, ¿cómo tiene que ser el líder que hay que ser? No, acá no se trata de un líder. Un líder. Basta de lo queremos. Acá necesitamos una elaboración colectiva, una decisión colectiva soberana de los sectores populares y de los trabajadores. Entonces hay que ir a una asamblea constituyente, una reforma completa de todo el sistema político. Y una reforma de la Constitución desde el artículo 1, claro, que se puede hacer. Dije, bueno, por ejemplo, hoy debería haber, estaba Katia Alemán también, que son posiciones bastante piolas y habló de por qué no se plebiscita el tema de la deuda del FMI, que el 80% está en contra, salen todas las encuestas. Uh-huh. Si acá hubiera mecanismos plebiscitarios, la gente se podría expresar. Bueno, y yo dije, ¿por qué? Me parece bien, pero por él no hay un referéndum de revocatoria. También, que está en la Constitución, sí, pero no está como referéndum de revocatoria, pues si lo hubiera, está juicio político, que es otro. Y revocatoria de mandato está, ¿eh? Sí, pero con juicio político, nada. Con juicio político. Tiene que ser un referéndum, sin más vuelta. Se hace un referéndum de revocatoria. Entonces, yo quisiera saber que hoy le pregunten a la gente que una gran mayoría claramente le da la espalda a este gobierno. Mira, no por ser todos de izquierda, sino porque muchos dicen, pues yo no lo voté para esto. Algo muy tan sencillo que es el gran engaño de los sucesivos gobiernos hasta ahora, que uno los vota para una cosa y después hacen todo. Porque ninguno te dice, te voy a rebajar el salario, voy a aumentar la inflación, no vas a poder ir a comprar nada al supermercado. Bueno, nadie dice. Pero acá, y ahora vamos a hacer una pausa musical y después seguimos con vos, Guillermo. Yo recuerdo que antes de asumir Macri, cuando decían la campaña del miedo y qué sé yo,
Navarro, que era claramente kirchnerista, Sí. publicó los videos, el que los dio a conocer los videos. El que vio esos videos ya sabía. El que sabe, o se remonta un poquito y lee un poquito la historia, sabe quién fue Franco Macri. Fue cómplice de la dictadura, Totalmente. o me equivoco. Sí, sí, y un parásito del Estado. Es una familia que creció parasitando el Estado Y con la plata nuestra. en cuna de oro, Macri, el actual presidente de Boca, a ver, una entidad deportiva no es un país. Primero fue una ciudad, ahora el país. Me parece que yo cuando le preguntaba a Castillo por qué en ese momento, ¿no? Recién había asumido hace poquito, por qué se votó esto, y no había una respuesta clara. Porque evidentemente había un descontento contra Cristina y vos escuchabas a la gente que decía porque estaba cansada de las cadenas. Y hoy dice que vuelvan las cadenas y que se vayan. No, pasa que estábamos todos muy locos. Hubo toda una franja que votó reactivamente contra el gobierno de Cristina, pero ahí entra, ojo, por lo que por ahí Castillo no te dice, pero falta una alternativa potente de izquierda. No, sí, la diferencia dijo. que tenemos, claro, pero dijo, por ahí, sí. Por ahí una diferencia con el sí. Yo te digo que a ti crees que son ellos ya la alternativa izquierda, que ya está, que con ellos ya está. No, pero y ahí tenemos un problema. Pero ahí está el problema, Eso es ir un poco, saliendo de la coyuntura, es ir un poco a fondo de por qué siempre llegamos a un sistema con el que yo no coincido, pero bueno, yo no tengo la verdad, un sistema electoral que nos lleva, nos entrampa en un balotaje que tenés que elegir por el menos malo. Sí, por supuesto. Bueno. Entonces habría que cambiar, como vos dijiste antes, todo. Vamos a un temita musical, recordándole a todos los que están escuchando que estamos con Guillermo Pacagnini del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y después nos va a contar también qué es la CICOB, qué es ANCLA y la marcha de mañana contra el FMI. Basta de capitalismo, señores. ¿Cuántos años hace que tenemos con el capitalismo que se viene superando a sí mismo sus crisis o no? Viene superándose sus crisis a costa de la gente. ¿Es así, Guillermo? Es así. Y aunque cada vez le cuesta más, pero se recicla porque solo no se va a caer, hay que tirar. No, claro. Y no le dieron la oportunidad histórica a Marx o no sé, a otro sistema, salvo, bueno, países que han tenido... Hubo algunos breves periodos. Bueno, pero tampoco... Después se perdió la oportunidad. En fin, otro día ahondamos con la historia, pero bueno, ahora vamos a la marcha de mañana, que ustedes la toman como la continuidad. ¿Quiénes convocan? Mira, hablando de unión de izquierda, en el terreno sindical, es decir, está muy desprestigiada la burocracia y bueno, si bien no es una cosa masiva, la influencia izquierda ha crecido mucho más todavía en el terreno social y sindical, te digo. Bueno, en las últimas elecciones tuvieron más puntos, ¿no? Más porcentaje. No, en la elección general, la de medio término, tiene un techo justamente por la falta de unidad. ¿No? Claro, si no te diría más. Pero en el terreno sindical hay muchos nuevos delegados que son de izquierda, hay muchos juntas internas, comisiones internas, cuerpo delegado, e incluso seccionales sindicatos, y algunos sindicatos que se le han ganado a la burocracia, donde, digámosle, una camada nueva de luchadores, muchas mujeres, muchos jóvenes muy rebeldes, realmente se está moviendo mucho el tablero, de abajo para arriba, lento pero firme y profundo. Sí. Entonces, si bien todavía los grandes aparatos sindicales los tiene la burocracia de la CGT y otros sectores de la burocracia que alguna vez aparecieron como alguna esperanza, como era la CTA. ¿De cuál CTA me hablas? Y no, ahora ya el 3. O sea, claro, por eso te pregunto, porque ya uno no sabe. Por eso también pierde se consumieron totalmente. Confunde. Entonces, acá justamente quedó mucho terreno fértil para avanzar desde ese punto de vista con nuevos sectores sindicales que planteamos un cambio en los sindicatos, democratizar sobre todo, que estén al servicio de la lucha, que decida la base, que no se enriquezcan los dirigentes, que no se eternicen los dirigentes, que algunos tienen récord de décadas
con el culo no largan los sillones. Así es, entonces todo esto que algunos ya son empresarios prácticamente, Claro. y cambiar el sistema sindical que es verticalista, que está estatizado de hecho, Sí. y que vuelva a ser herramientas de lucha de los trabajadores. Bueno, desde ese punto de vista se fue avanzando de manera muy dispersa. Nosotros siempre veníamos insistiendo en lograr que se unifiquen todos los sectores sindicales, una cantidad importante de izquierda, otros antiburocráticos que reivindican el clasismo. Y bueno, unificarnos todos. Y yo creo que hace 3 semanas hubo una reunión muy importante, un plenario en Lanús, en el estadio cubierto de Lanús, lo denominamos plenario del sindicalismo combativo, en el cual, bueno, dimos un paso importante, la corriente sindical del Partido Obrero. ¿Cuál fue ese paso? Hacer ese plenario, y que termine bien. Que termine. Fue muy importante, ojo, porque hubo intentos previos que no salieron. Bueno. Se juntaron las principales, no vinieron todos, pero una parte importante de las corrientes sindicales izquierda, del sindicato recuperado, de delegados nuevos. Ahí nos pusimos de acuerdo en un programa y consensuamos una serie de medidas. Una fue hacer activo el paro del 25. Hicimos cortes en muchos lugares, en todo el país, y un acto obelisco. O sea, ese día que la CGT llamaba a quedarse en las casas, nosotros llamamos a salir, y con las limitaciones del caso, porque éramos una minoría en el universo del movimiento obrero, dimos un paso muy importante, que sería la movilización en la calle. Claro, pero pedían continuidad. Bueno, justamente por eso esta marcha de mañana, porque la otra medida fue que dijimos, bueno, como sabíamos que la CGT no le iba a dar continuidad, bueno, dijimos, llamemos a una movilización para reclamar una continuidad con un paro de 36 horas y un plan de lucha, y que se llame asamblea, se prepare la base, y además se levante un programa distinto al del ajuste que está planteando el gobierno. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual mañana a 5 de la tarde, de Congreso a Plaza de Mayo, vamos a realizar esta movilización. A las 17 horas, Sí, ahí vamos a estar. Sectores sindicales recuperados como el SUNDA, ferroviarios, muchos sectores estatales, telefónicos, docentes, que además hay paro docente. Claro. Bueno, todos sectores de oposición a los sindicatos y sectores que se lograron arrancar a la burocracia, junto con la izquierda, que ahí vamos a estar todos, incluso menos algunas corrientes que lamentablemente ya en un sectarismo muy grande no van a estar, el resto vamos a ser parte de esta movilización. Y bueno, y ahí vamos a plantear el tema, digamos, como centro, que haya continuidad en las medidas y para enfrentar esto, ¿no? ¿Quiénes van a ser los oradores o no? Sí, va a haber oradores. Por ejemplo, va a hablar Crespo, que es el secretario general del Sindicato Neumático. Va a hablar Pollo Sobrero, que es de Ferroviario del Oeste. Ferroviario, sí. Va a hablar Jorge Adaro, que es el secretario general de ADEMI. Va a hablar Andrea Lancete, que es secretaria, es una compañía nuestra de Ancla, ahora te explico qué es Ancla, que es secretaria adjunta de la CTA de Lanús y docente del SUTEBA, es la referente de la oposición del SUTEBA en Lanús. Va a hablar ella y voy a hablar yo, que soy el secretario general de SICOP, ya que me preguntaste, el Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, un sindicato muy democrático, una mosca blanca en el universo sindical, junto con estos sectores. Otro día te venía y hablamos un poco de la salud también, porque viste. Cuando quieras. Así que bueno, eso es la idea. Entonces, bueno, marcha y acto. Y bueno, estamos convocando. ¿Y hay artistas, por ejemplo, que se suman con ustedes? ¿Tienen artistas de izquierda? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Muchas veces hacemos, digamos, cuando hacíamos estos plenarios o algo, matizamos con números, incluso solidariamente muchos, pero otros son parte de, por ejemplo, la oposición en la Asociación Argentina de Actores, artistas callejeros, hay sectores, sí. Ya desde el punto de vista de los que se movilizan, como otros que solidariamente apoyan muchas veces los conflictos y también vienen a eventos de este tipo.
Bueno, estamos con Guillermo Pacagnini, que está anunciando la marcha mañana de Congreso a Plaza de Mayo en contra del ajuste, sí, contra del FMI. La izquierda, el sindicalismo combativo, se moviliza mañana, reitero, de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 17, movilización y acto. Guillermo es del Movimiento Socialista de los Trabajadores y después nos va a explicar más de SICOP y ANCLA para que todos sepamos de qué estamos hablando y sepamos que también hay otras alternativas políticas y sindicales. Estamos en Radio Abasto TV, el Twitter es @Radio Abasto y Instagram radio_abasto. Seguimos con Guillermo Pacagnini. Cuéntame, Guillermo, ¿qué es la agrupación clasista ANCLA? Mira, es una agrupación, una corriente nacional, justamente donde hay dirigentes de sindicatos, delegados, casi y militantes del movimiento obrero, que orienta al partido nuestro, el MST. Vendría a ser nuestra corriente sindical, donde, digamos, la mayoría son militantes del MST, algunos no, son parte de las agrupaciones y reúne todas nuestras agrupaciones sindicales de distintos gremios. Por ejemplo, nosotros nos distinguimos por llamarnos alternativas. Por ejemplo, Alternativa Salud, que es la agrupación en el gremio, en SICOP, que es el de profesionales, y en la parte de ATE de salud. Alternativa Estatal, que es todo lo que es estatal. Alternativa Telefónica, los telefónicos. Alternativa Docente, los docentes de los distintos sindicatos, de ADEMIS o de SUTEBA. Está bien lo de alternativo, porque es una manera de llamar las agrupaciones. No, pero está bien porque contradice lo que decía yo hace un rato a Jorge Asís. La única alternativa no es el peronismo en este país. Así es. Y bueno, y todas, nosotros un plenario fundacional y resolvimos digamos, coordinar todas las agrupaciones que tenemos de distintos gremios, gremio de la sanidad privada también, la agrupación Bordeaux, la lista violeta de ferroviario, bueno, distintos, y coordinarlos todos en una corriente nacional que denominamos ANCLA. ANCLA también en homenaje a la agencia clandestina de noticias de Rodolfo Walsh. Mira el nombre, pero que quiere decir Agrupación Nacional Clasista, reivindicamos lo que es el clasismo, sí, ¿no? Digamos, la clase obrera está en la vereda de los patrones de la otra, claro, y antiburocrática, porque nos proponemos desalojar a la burocracia del sindicato y que promocionara una nueva dirección. Y ser totalmente diferente a lo que es esta CGT de hoy. Absolutamente, sí, tiene que haber un modelo sindical distinto. Y con renovaciones. Un modelo sindical que tenga, por ejemplo, limitación de los mandatos, claro, 2 años o 2 mandatos y a trabajar, que tenga, donde los dirigentes sindicales ganen lo mismo que gana un trabajador. Eso no sucede hoy, millonarios. Pero si son empresarios, andan con los clubes de fútbol. Ya con esas 2 medidas sabés qué revolución que hacen. Y andan haciendo entonces con los clubes de fútbol también. Donde, por ejemplo, los sindicatos no sean de pensamiento único. Es decir, acá no se diferencian ni los CGT, los de la CTA, pues te digo, pero Micheli no tiene lista completa son. ¿Qué quiere decir esto? No tienen integradas las distintas corrientes de opinión. Nosotros somos porque en una elección sindical, si hay 5 listas, no haya ningún piso y las 5 listas entren de acuerdo a los votos reales que sacan, de acuerdo a la representatividad real. Ahora, porque no puede ser que a veces gana si hay 2 listas, cuando gana una lista con el 55%, la otra tiene el 45%, la que ganó se lleva todos los cargos y la otra se queda afuera. Esa es la mejor manera de dividir. Bueno, es lo mismo que a nivel nacional en la política, en las elecciones nacionales, es lo mismo. El que gana se lleva todo, como hacía un tema de ABA, que hoy no lo traje, pero... Sí, bueno, es un viejo, justamente es un viejo dogma, casi podríamos decir, porque para la burocracia es un dogma, pero una vieja premisa del modelo sindical peronista burocrático. El que gana, conduce. El que pierde, acompaña.
No, nosotros no decimos así, nosotros decimos lo que tiene que hacer es, la conducción tiene que ser colectiva de acuerdo a la representatividad que sacó cada sector. Entonces tiene que ser integrando los distintos sectores. Entonces, eso, yo por eso te digo, si limitas los mandatos, pones revocatoria de mandatos, pones finanzas transparentes controladas por la base, limitación de los... por supuesto que ganen lo mismo un trabajador, y integrás, eso es representación proporcional, y es una revolución, ¿eh? Te queda solo anular la ley 23.551 de la ley de asociaciones sindicales, que es de alguna manera la institucionalización del viejo modelo sindical. ¿De qué año es esa ley? No, la ley es de la época de Alfonsín, la última versión, pero arrancó en la época peronista, en la primera versión. Se fueron renovando. Sí, renovando, la fueron modificando, pero para ir recortando. O sea, por ejemplo, hay sindicatos de primera y de segunda, profesionales gremiales, otros sí, claro. Entonces, pero esencialmente hace que los sindicatos dependan del Estado. Es el Estado que te autoriza y te dice cómo tenés que hacer el sindicato. Claro, y no es así. No debería ser así. No debería ser así. Guillermo, ¿me permitís leer? Porque, bueno, antes hablamos con Emiliano Bonanote, que hay más de 350 despedidos en Tela, la agencia oficial, por cuestiones incluso ideológicas, me contaba él. Y en una radio privada manejada por el kirchnerismo. Por eso vemos que de los dos lados están raneando. Mi ex compañera de Radio Ciudad, Zaida Pedroso, hoy subió a Facebook que la echaron de Radio del Plata junto a otros 40 compañeros después de 14 años de trabajo, y son en total 52 los despedidos, o sea, el 45% de la emisora, y que pusieron su nombre en la lista de bajas que les prohíbe el ingreso a la radio. Antes de esto, los habían dejado sin cobertura médica, les bajaron el sueldo a la mitad y les pagaban una cuota semanal del 12,5% del salario y a veces menos. Les retuvieron indebidamente los aportes y todo este manoseo lo ejecutó Sebastián Ferreira por orden de su padre Gerardo Ferreira, una víctima de la violencia de Estado y la violación de los derechos humanos que milita, como es debido, contra la impunidad de aquella represión salvaje que dejó 30.000 detenidos desaparecidos. O sea, dice Zaida, un empresario de quien no esperábamos este atropello contra los trabajadores. Es raro, ¿no? Como la gente se da vuelta, ¿no? Un militante de derechos humanos ahora está en empresario en Radio del Plata haciendo este relevo. El que se transforma en empresario... se olvida del origen, ¿no? La existencia determina la conciencia. Lo dijo Marx. No porque lo haya dicho Marx, es la realidad. Es muy raro que vos, si tenés privilegios, si tenés mucha plata y todo, te preocupes porque no tienes. Por eso, digamos, lo más hipócrita que hay en el mundo es la beneficencia. Bueno, cuando dijiste la beneficencia me acordé de Eva Perón y en fin, bueno, otro día hablamos de historia, ahora tenemos que... Quiero terminar y cerrar lo de Zaida Pedroso. Dice, me quitaron el micrófono pero no la voz, me sacaron del aire pero no el aire porque sigo respirando, a veces a un ritmo acelerado, otras con un nudo en el pecho pero de pie y resistiendo. De cronista de la calle a desocupada y en la calle... esa que el jueves pasado reflejó nuestra lucha. Y esto es verdad, porque yo tengo un compañero en Radio Ciudad que trabaja en Radio del Plata también, y le pagan por semana y sacan dinero del bolsillo. Es una cosa que hay que aguantarla porque, como yo le decía hoy a Martín Enríquez, el dueño de esta radio, cualquier changa tirame porque me viene bien, porque no llego, uno no llega. La disparada de los precios es impresionante, y todo esto se potencia con esta receta del FMI. ¿Qué es lo que está pidiéndole el FMI al gobierno? Contanos, Guillermo. A ver si llegamos a tiempo, ¿no? Recortar. Mira, está pidiendo en realidad que unos cuantos millones de trabajadores y de
de sectores que hoy todavía tienen algo que ver con el mundo laboral queden completamente excluidos. Eso es lo que está pidiendo. Está pidiendo entregar, digamos, como la teoría del limón exprimido, lo que nos queda de la joya de la abuela que pasaron, sortearon y defendimos en los años 90. Están pidiendo que, en primer lugar, en concreto, que se rebaje la obra pública en más del 80%. Vos fíjate que no se refiere a la obra pública pirotécnica, que yo le digo barnizar algo para mostrar en la campaña electoral, sino la obra pública que hace falta: cloacas, viviendas, rutas, hospitales, escuelas. Bueno, lo básico, sí, los derechos básicos. Claro, por supuesto, ese es un primer problema. Después está pidiendo el tema de producir una, no sé si sería reforma de tercera generación en el Estado. Es decir, ya Macri está preparando un megadecreto donde dice que se congelan todos los ingresos al Estado Nacional, sí, hasta que él se vaya. Bueno, si no se vaya mañana, si pudiéramos cortar que se vaya mañana estaría bárbaro, pero bueno. Sí. Entonces, eso implica que a los despidos que van a seguir no va a entrar nadie, van a congelar todas las vacantes con, claro, el déficit tremendo que hay en salud, en educación. Bueno, creo que hay una excepción que es seguridad, pero eso habría que conversar, ¿bien? Si quieren mantener algunos cuerpos de represión o algunas cosas por el estilo, porque no son de defensa nacional, por supuesto. Después está pidiendo que se mantenga la rebaja de salarios, ¿no? Claro. Es decir, acotar los aumentos de salario y por eso de alguna manera regimentar y enchalecar las paritarias y evitar mecanismos indexatorios. Por eso el año pasado, por presión, bastante presión que hubo cuando al momento de las paritarias, se introdujeron algunas cláusulas de reajuste de salario automático, que es un punto para nosotros fundamental, ajustar automáticamente de acuerdo a inflación el salario. Uh-huh. Bueno, nada de eso. Bajar los presupuestos de salud, de educación y avanzar con reformas estructurales. Es decir, la que dije del Estado, que implica achicar, que implica sacar derechos laborales, que implica hacer un control antropobiométrico de todos los empleados para... pero ya lo tenemos el dedito. Sí, ¿no? Pero en el sector del Estado nacional, provincial y municipal. Por supuesto, cambiar las formas contractuales, flexibilizar, etcétera, etcétera. Todo eso en el Estado, ¿no? Y plan de retiro voluntario, es decir, claro, así es, despido, retiro voluntario, despido y presión para que te vayas, más barato. Y después, lo otro son las otras reformas estructurales, volver a completar la reforma jubilatoria, porque, ojo, que lo que hicieron fue cambiar base de cálculo relativo de la movilidad, pero quieren cambiar completamente la base de cálculo. O sea, quieren ir a un mix. No volver a instituir las AFJP. En esa época estaban las AFJP que competían en un sistema de reparto. Bueno, ahora quieren liquidar el sistema de reparto. No volver a poner las AFJP, porque como tales fracasaron, porque ahí hay un sistema mixto, que en realidad va a hacer que vos una parte de tu jubilación la pongas como un plan de ahorro previo. Es decir, vos garpes, rebajan, pues te van a rebajar al cambiar la base de cálculo de la jubilación, una parte vas a tener que pagar. Después, bueno, la reforma laboral, que está pendiente. ¿Qué es lo que quieren hacer con la reforma laboral? Y quieren sacar derechos. Podemos hablar largo de reforma laboral. Yo te digo indemnización, aguinaldo, la relación de dependencia, toda una serie de conquistas que se consideran no derechos sino privilegios para ellos. La reforma de salud, la llamada CUS, o sea que, digamos, se instituye en vez del sistema público que hay, gratuito, aunque hoy está sometido a un ajuste feroz,
pero existe. Hoy todavía hay un derecho consagrado por la Constitución y cualquier persona que pasa el umbral de un hospital o un centro de salud tiene obligación de ser atendido de manera gratuita. Después, si no están las cosas o si falta el personal, es otro problema. Claro. Pero el derecho está, bueno, tienen que sacar ese derecho. Quieren transformar la famosa CUS en una gran obra social de pobres. Entonces, el sistema público no esté, digamos, financiado por el Estado en función a las rentas generales, por los impuestos, sino que se autofinancie. El viejo que se intentó en la época de Menem y fue derrotado eso, pero bueno, hoy vuelven a la carga. Entonces, para eso, bajar los presupuestos públicos y generar mecanismos de autocobro en los hospitales, por ejemplo, que le cobren a las obras sociales, que le cobren, que arancelar, mecanismo de arancelamiento, y al pobre de toda pobreza darle un carnet de pobre y fijarle una canasta básica de prestaciones. Entonces, por ejemplo, vos pasás aquí obligación, si te tenés que hacer 100 radiografías y 200 estudios de laboratorio, te los vas a hacer. Vuelvo a insistir, puede ser que no esté la placa, pero el derecho lo tenés. Pero el derecho está. Bueno, te piensa acá, o sea, te van a decir, no, vos tenés derecho a, por ejemplo, una radiografía por año, un análisis de laboratorio cada 8 meses, una tomografía cada 10 años, no sé. Y lo que no está en esa canasta, vas a tener que pagar en un sistema que va a estar, digamos, integrado con las clínicas privadas y todo eso. Ahora, es atroz lo que me estás diciendo, bueno, es atroz. Yo te digo, tú esa es una hoja de ruta que tiene Macri y que es la receta del Banco Mundial. Ojo, hay un tándem. Acá no es solo el Fondo Monetario un préstamo. Es el Banco Mundial, que es el que marca las políticas, claro. Y el BID, y sí, para educación también. Son las famosas recomendaciones. Para educación también quieren ir a un sistema de autofinanciamiento, mantener una franja de escuela como depositario de chicos pobres para una malla de contención, porque también el FMI vino con el verso de que viene con un nuevo rostro, con un barniz humano. Sí, progresivo, muy humano. Claro, entonces van a dejar algunos planes sociales. Bueno, esto hay que tirarlo abajo, eso es así. Bueno, por eso creo que hay que pararle la mano a esto, ¿no? Yo creo que sí también, ¿no? A ver... Y creo que la gente está percibiendo, por eso es un buen momento. Lo que pasa es que no sé si se percibe tan a fondo lo atroz que es. Que nos vamos al fondo. Que nos vamos, lo atroz que es. Y después hay una entrega brutal, o sea, vos fijate que esto es fondo, pero también nos quieren meter como miembro de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, eso te iba a preguntar también, ¿qué implicaría, no? Sí, implicaría. Vos fijate que si hoy hay un gran festival de un modelo extractivista y de fracking y todo eso, imagínate en el área comercial, acá va a haber tratados de libre comercio, o sea, como el NAFTA de México, Estados Unidos, o sea, va a haber, es un mecanismo de saqueo, vos fijate que... Pero a ver, cuando hablan de saqueo, ¿el saqueo por el saqueo mismo o el saqueo para qué? Acá hay un viejo chiste que decía, a los yanquis le dicen los pretendientes porque ponen $1 y sacan 20. Pero acá decime, ¿quién invirtió y el famoso desarrollo productivo, todo eso? ¿A dónde está? ¿Alguien vio algo? Yo veo, si vos ves a través de todos los gobiernos, los que se llenan la boca y hablan, acá liquidaron la fábrica militar de aviones de Córdoba, liquidaron fabricaciones militares, sí. Que fabricaba trenes, vagones, todo, liquidaron la industria nacional. La industria nacional, todo lo poco que había, ojo, acá nunca hubo, salvo un corto periodo de 46-49, sustitución de importaciones reales. Sí, acá claro. Todo fue, nosotros somos un país de economía primarizada, somos una pieza en la división internacional del trabajo, nosotros somos los que entregamos la materia prima o le armamos, somos un armadero y también el desarmadero de las cosas que... Entonces, somos una semicolonia. Ahí va yo, mira que la marqué, semicolonia, sí, o colonia. O colonia. Todavía no hablamos en inglés, pero hay virrey. Eso sí, Macri es el virrey. Entonces, bueno, eso es lo que quieren. Acá, por ejemplo, los famosos inversores. Ahora, fíjate el 9 de julio.
Claro. Se festejó la independencia, o lo que nosotros decimos la primera independencia, pues ya se perdió. Estamos peleando por la segunda, la de independencia definitiva. Pero Duhovne, superministro de Economía, fue a Estados Unidos el 9 de julio. ¿Qué fue a hacer? Fue a hacer una profesión de fe de que van a cumplir de acuerdo con el Fondo Monetario. Por favor, a los inversores, vengan. Ahora, es todo un verso eso, porque los inversores ya vinieron, hacen su negocio y se van. Somos un país de estación donde hacen la diferencia. Acá, por ejemplo, los agroexportadores hacen la bicicleta entre $1 y $1 y terminan liquidando en peso barato, devaluado y sin impuestos. ¿Sabe la guita que hacen? Y se lo llevan afuera. Claro, pero además... Pero así es todo. La bicicleta financiera también, pues acá hay una salida distinta que es nacionalizar la banca, el comercio exterior, que es nacionalizar el sistema financiero. Sí, la banca, sobre todo el sistema financiero. Esto le sacan los pocos impuestos que pagaban. Claro, aparte es el país de los impuestos regresivos, cada vez... Hay que hacer un sistema impositivo progresivo, por ejemplo, eliminar el IVA, pero a su vez cobrarle a los que... Acá, vuelvo a decir que hay 50 familias y tienen 70. E imponer el impuesto a la riqueza, pero altísimo, porque acá, o sea, eso es. Estamos hablando de que, mira, no lo voy a decir en mis palabras, lo repito en palabras de este músico inglés Bob Geldof, cuando se grabó USA for Africa, él hablando de la pobreza en África, ¿no? Pero bueno, que nos compete. Dice, Occidente tiene... billones de toneladas de granos en sus hilos y no los comparte con la gente que muere de hambre. Esto sigue siendo real. No sigue. Porque esto lo dijo él en el 85. Estamos viviéndolo en la Argentina y me imagino que en los países más pobres también lo están viviendo. ¿Por qué Estados Unidos y otras potencias, ¿no?, importantes, las que están en la Organización Mundial del Comercio, ¿por qué ese expansionismo sin límites? ¿Qué quieren? Pero tienen un problema, yo creo que ya es inherente al propio sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista hace muchos años que está en decadencia, pero se recicla. Pero lo tienen que mantener y logran mantenerlo. Sí, pero lo mantienen en función de explotar. Por eso es como el limón exprimido, el mecanismo de succión o del pulpo. Si vos un día le cortás los tentáculos, se hunden. ¿Sí? Y mucho más en una economía globalizada. Se hunden. Pues la globalización no es un mérito, también es parte de una etapa de decadencia del capitalismo. Porque cuando nació el capitalismo era un capitalismo... por ejemplo, la reforma agraria, como tarea que hoy parece algo en el lenguaje, ¿no?, de los revolucionarios, lo planteamos, era una tarea muy capitalista de sus orígenes, era una tarea capitalista. Estados Unidos, cuando se desarrolló como país capitalista, hizo una reforma agraria. Ahí están los farmers, los granjeros, la tierra está dividida, no hay grandes terratenientes de origen, después vinieron trusts y todo eso. Acá nunca pasó eso. Acá el desarrollo capitalista de nuestro país estuvo en manos de una oligarquía parásita que nunca le importó si prefirió hacer producir el 10% de las extensiones de tierra y todo lo demás dejarlo improductivo, con tal de no dividir esa tierra y hacerla producir. Por eso siempre fuimos, y se entregaron a Inglaterra de arranque y después a Estados Unidos, o sea, nunca fuimos un país con verdadero desarrollo, con sustitución de importación, un desarrollo industrial como corresponde, ¿no? O sea, Brasil mismo, como país capitalista, tenía un desarrollo industrial mucho más grande. Pero acá no, acá las pymes, la mayoría de las pymes no existen, son subsidiarias de multinacionales, por eso son las que son más negreras, son las que flexibilizan más. Entonces decís, no, cuidado con las pymes. ¿Qué cuidado con las pymes? Ah, ¿sí? No, porque como siempre están las pymes que otra cosa dicen, es el pequeño comerciante. El pequeño, claro, es distinto. hay que diferenciar. El pequeño comerciante, el pequeño productor, eso es otra cosa. Eso al revés, hay que darle crédito, barato. Claro, no, créditos blandos. Eso se funde. Se han fundido con los tarifazos. Por supuesto. Yo te estoy hablando de las que son subsidiarias multinacionales. Que tienen como franquicia. Claro, es como
testaferros Claro, empresariales, una cosa así. Entonces, pero bueno, estamos en... yo lo que te digo es que si de verdad uno enfrentara consecuentemente, vos fíjate, está la deuda, está todo, pero si acá vos querés combatir esto, hay muchos intereses acá con los cuales vos podés hacer un desarrollo nacional con esa plata. No es cierto que no se puede. No dejan, no van a dejar que cambie el sistema. Yo creo que no lo van a dejar, que es una... No, para eso hay que ganar el gobierno. Claro. Por eso, revolución. Claro. Revolución, claro, gobierno de los trabajadores, claro. entonces sí, habrá que socializar la economía. Bueno, siendo las 10:15, nunca dije la hora, son 22:16, en 15 minutos terminamos. Un temita musical más, que también tiene que ver con todo esto. Estamos hablando de lo que fue la revolución en París, de los estudiantes a la que se unieron los obreros, ¿no? Pero, bueno, el Mayo francés, exactamente, que fue una utopía, ¿no? Pero esa utopía alguna vez se podrá hacer realidad, ¿vos pensás, Guillermo? Absolutamente, por eso peleamos nosotros. Por ejemplo... Creo que sí, con la crisis que tiene el sistema capitalista, la debilidad estructural que tienen los gobiernos estos que vienen con feroces planes, a veces son como leones heridos, muerden porque están heridos. Sí, pero como muerden, muerden. Que no solo muerden, te van a matar y te van a hundir en la barbarie. Yo creo que la vieja antagonismo entre o socialismo o avanzás al socialismo, el capitalismo te lleva a la barbarie. Va a ser así. ¿El problema cuál es? ¿El capitalismo está firme, floreciente o no? Tiene un problema. Solo te puede mostrar que te está matando. No te puede mostrar, ya cada vez menos, épocas de bonanza y donde te puede tapar la boca con algunas cosas. Ya cada vez le va a costar más engañarte. El problema es que hay otros que lo embellecen. Claro. Lo embellecen y te explican que es la única salida, un capitalismo serio. Hoy estaba con uno del Frente Renovador en el programa y explicaba, no, puede haber un capitalismo serio. Yo no puede haber ningún capitalismo serio. O sea, uno te explota. ¿Qué sería un capitalismo serio? ¿Un estado de bienestar? Sí, pero no hay ninguna condición para un estado de bienestar. Acá no. Pero fíjate, la última posibilidad que hubo fue hace muchísimos años, que fue en esa época en la cual, en el primer gobierno de Perón, algunos años. Sí. ¿Por qué? Porque la Argentina era una Argentina de posguerra. Éramos el granero del mundo. Claro. Se estaba retirando el imperialismo inglés y estaba intentando ingresar al imperialismo norteamericano. Hubo un periodo de relativa independencia, y vos fíjate, un periodo de salto, un periodo de sustitución de importación, etcétera, y de conquista del momento obrero, con lucha. Ahora, ya no vuelve eso. Vos fíjate, en la década esta de kirchnerismo, yo no creo que fue la década ni ganada ni perdida. Yo le digo, fue la década desperdiciada, porque reentró plata. Pero nunca se pudo acumular, o sea, esa plata se la llevaron rápidamente, entró en mecanismos estructurales de bicicleta, que son los mismos que están hoy profundizados. Nada más que eran un poco más piadosos. Nada más un poco más piadosos. Plata, pero ahora ni siquiera entró plata, se la llevan. Entonces, ¿dónde está el problema? Es decir, yo en la medida que el capitalismo no te pueda ofrecer una movilidad social a los trabajadores y a los sectores más explotados, soy optimista. Ahora, no se va a caer solo, te va a aplastar la cabeza. Solo te va a ofrecer miseria y explotación. Ahora, es muy sencillo. La opción es o una gran desmoralización o una movilización organizada. Claro. Para eso hay que forjar el sujeto que movilice. Toda esta lucha. El sujeto político, sobre todo, digamos que es la herramienta de unidad de la izquierda, con un programa de ruptura con el modelo revolucionario que empuje al socialismo, si no...
Estamos Bien. fritos. Desde ese punto de vista soy optimista. Bueno, por lo menos está bien. Y bueno, hemos dedicado nuestra vida a luchar por esto. Está bien, son cuadros políticos y sindicales, por eso hablan como hablan y la tienen tan clara y No, tienen pero creo que la gente está podrida y demanda que Sí, vos sí. le des una salida. Yo lo peor que puede haber es el dice, "Sí, no sé, mira, te van a seguir matando". Claro, pero por No, ejemplo, yo no digo, te van a seguir matando en la medida que te dejes matar. Te van a seguir sacando la plata en la medida que te dejes sacar la plata. Movilizate, organizate, no confíes en lo mismo que te cagaron siempre y hagamos algo nuevo. claro, pero de izquierda, desde anticapitalista. los grandes medios como Fantino, que lo ve un montón de gente, que así te diga que la única alternativa es el peronismo, decir, estamos sonados. Bueno, eso es ir para atrás. Yo no quiero Claro. ni lo que hay ni lo que hubo. Hay que ir a algo nuevo. Este ha sido un informe para Radio Abasto TV. Les mando un abrazo, saludos cordiales. Bueno, fue como siempre Álvaro Ligouri desde Montevideo. Todo este tecnicismo del petróleo, del eurodólar, del dólar, tradúcimelo. Es sumamente capitalista todo eso. Sí. Y la bicicleta, ¿no? Te dije antes, se llevan todos para afuera. Es así de sencillo, porque digamos, acomodan los números al flujo de capitales que quieren. Es eso. Uh-huh. A ver, estamos cerca de finalizar el programa. Quien está con nosotros, le pusiste cámara así, ¿no? A Guillermo Pacagnini, del Movimiento Socialista por los Trabajadores. De los trabajadores, sí. Hace la convocatoria nuevamente para mañana a las 5. Mañana a las 5, Congreso, Plaza Congreso, hasta Plaza de Mayo, vamos a hacer una movilización del sindicalismo combativo con sindicatos recuperados a la burocracia, comisiones internas y la unidad de las principales corrientes sindicales de la izquierda, ¿no? Va a ser una movilización cuyo reclamo fundamental es que se convoque a un nuevo paro de 36 horas y que haya continuidad en la lucha con un plan de lucha y por una salida distinta a la del ajuste, es decir, para que la crisis la paguen las corporaciones y no los trabajadores y el pueblo. Exacto, y bueno... Después va a haber un acto. Claro, con un acto, ¿no? En Plaza de Mayo con distintos oradores, como dijiste antes. Bueno, esto es concretamente, además de un repudio al ajuste y al Fondo Monetario y a todo ese combo, un reclamo concreto a la CGT para que convoque de nuevo. Sí, a todas las centrales sindicales, a la CGT y a las distintas vertientes de la CTA, que se convoque un paro, que sea activo, que se lo prepare con asambleas. Eso nos vamos a encargar nosotros, pero va a ser un reclamo de que, digamos, no sea un paro convocado por los diarios y que tenga continuidad, ¿no? Claro. Porque acá no se trata solo de poner un palo más en la rueda de un gobierno, que si después, bueno, seguís con un combate de box, si vos no seguís pegando, el enemigo se recupera, toma aire y vuelve a la carga. Bueno, eso es lo que está haciendo entonces esta agrupación clasista Ancla y toda la izquierda. Ancla y el plenario del sindicalismo combativo. Que estos repudios, estas protestas tengan continuidad y se sigan viendo en la calle, ¿no? Tengan visibilidad en las calles, porque lamentablemente no hay otro modo. Va a haber cortes de calles, algún tipo No, va a haber actos en distintos puntos del país, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en varios lugares. Está bien. Y esto va a ser una marcha con un acto en Plaza de Mayo. Bueno, esperemos que los grandes medios lo cubran, ¿no? Esperemos. De paso, están invitados, cuando hacemos entrevistas, están invitados los trabajadores de TELAM, justamente porque para prestar servicio a apoyar las luchas en curso, entre ellos la de TELAM. Eso aprovecho también para la mayor solidaridad con TELAM y con todos los trabajadores de prensa que están muy castigados, yo creo que por dos razones o tres. Una, porque evidentemente son variables de ajuste. Dos, porque tienen un monopolio de la información. Es decir, muchos de estos sectores que están acallando, que están despidiendo, son nuestros compañeros, son otros trabajadores que ayudan a los trabajadores cuando peleamos, que vienen a cubrir las notas, tal cual. que nos dan un canal de expresión. Sí. Bueno, hay medios enteros que han desaparecido. Sí, esa es la verdad. Entonces no queremos un monopolio al servicio
de la pirotecnia publicitaria del gobierno. No queremos eso. Bueno, este espacio, mientras yo esté, está abierto, así Muchas que gracias. convocamos para mañana a las 17 desde Congreso a Plaza de Mayo contra el ajuste, contra el Fondo Monetario y su combo, y exigiéndole a la nuevo paro. Quien habló, estuvo acompañándome, fue Guillermo Pacagnini, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, sí señor. Así es. Martín Enríquez, dueño y en los controles, así que muchas gracias Martín. Agua. Será hasta el miércoles que viene, sí, con una programación más musical, menos dura, ¿no? Aunque siga todo muy duro y muy atroz. Gracias, Guillermo, No, muy gracias a amable ustedes, por por venir. favor.